Comenzamos. Hola, profe, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, una consulta. Sí, La profe nuestra del práctico nos dijo que aminoácidos, por lo menos lo práctico, no iría en el parcial. Y me dijo que le pregunte al que da los teóricos si iría la parte teórica de aminoácidos. mira, la parte práctica seguro que no va y nosotros ahora a las 11 tenemos reunión de cátedra y ahí vamos a definir exactamente hasta dónde llega el parcial y lo vamos a poner en el aula virtual, ¿sí? De 10, muchísimas Ahí así gracias. les queda claro qué es lo que vamos a evaluar. Lo que pasa es que se nos ha corrido el parcial, entonces nos ha quedado raro, por eso es que estamos ahí dudando hasta dónde vamos a evaluar. ¿Algún otro duda o comentario? Saben todos que el parcial es el lunes 11 de mayo, a la tarde, tipo 6 de la tarde, no recuerdo bien el horario, y que lo mismo ese día hay teórico. El parcial es a las 6, sí. Y les decía que lo mismo ese día, por la mañana a las 8:30, también hay teórico. Lamentablemente se superponen, lo que pasa es que los feriados nos jugaron una mala pasada y tenemos que dar lo mismo teórico si no nos llegamos antes que termine el cuatrimestre. Para colmo es el teórico de fotosíntesis, que es un teórico bastante importante en la materia, eh, por lo que les di, bueno, podemos aprovechar también para que se saquen alguna duda de último momento, pero les pediría que traten de asistir. Yo voy a tratar de hacer un teórico lo más corto posible, tratar de no usar las 2 horas y que se puedan sacar algunas dudas también para el parcial. Sí, a las 18 es el parcial el lunes. Profe, buen día. ¿Esa semana va a haber prácticos? Sí, esa semana va a haber prácticos. Gracias. Bueno, si les parece, empezamos. Así respetamos a los que entraron a horario. ¿Lo pueden ver bien ustedes? Sí, profe. Sí, sí, está bien, profe. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es comenzar con una integración del metabolismo. ¿Y por qué hablamos de una integración del metabolismo? Porque si ustedes hubieran mirado el metabolismo todo junto, el primer día que empezamos a trabajar con este tema, se hubieran llevado un susto grande porque, digamos, esta es una versión bastante simplificada de lo que es el metabolismo que ocurre en el interior de una célula. Entonces, intentar abordar el estudio de todo esto al mismo tiempo es algo que es muy difícil de encarar. Por eso es que nosotros fuimos a lo largo de estas clases anteriores, fuimos estudiando un poco parcialmente cada uno de estos metabolismos. Comenzamos, recuerdan, con los glúcidos, que vimos cómo a partir de la glucosa se hacía piruvato o cómo a partir de piruvato se hacía glucosa. Después también vimos la fermentación, vimos cómo el piruvato podía entrar a la mitocondria, decarboxilarse y que el acetil-CoA alimentara un ciclo de Krebs para que produjera algo de energía y coenzimas reducidas que luego ingresaban a la cadena respiratoria y ahí me producían más energía. Vimos también cómo a partir de los triglicéridos se obtenía el glicerol y ácidos grasos, que esos ácidos grasos podían ingresar también a la mitocondria para sufrir la beta oxidación y producir acetil-CoA, que seguía el mismo destino que el acetil-CoA que venía del piruvato.
Y en la clase anterior vimos cómo los diferentes aminoácidos pueden sintetizarse y pueden también degradarse. Y cómo esto también se vincula con el resto del metabolismo, porque muchos de los intermediarios que se obtienen o a partir de los cuales se obtienen los aminoácidos son intermediarios del ciclo de Krebs o el piruvato o el mismo acetil-CoA, por lo que eso nos permitiría sintetizar o degradar o usar para su degradación distintas de estas vías metabólicas que ya habíamos estado viendo. Bien, ¿cómo hace una célula? ¿Qué es lo que hace que una célula haga un metabolismo o el otro metabolismo? Uno de los de las razones o de los elementos a partir de los cuales una célula decide hacer un determinado metabolismo, vale aclarar que las células, en general, prácticamente todos estos metabolismos están ocurriendo permanentemente, nada más que nosotros los separamos para poder estudiarlos. Pero no es que cuando hace glucólisis no hace beta-oxidación. Y también va a depender de la célula, porque algunas son de reservas de lípidos y otras son de reservas de glúcidos. Nosotros acá trabajamos como en una célula imaginaria en la que ocurren todos los posibles metabolismos, ¿sí? Bien, les decía que un elemento muy importante para decidir si una célula va a hacer determinados metabolismos es la carga energética. Acá les voy a pedir que presten un poquito de atención y refresquen sus conocimientos de matemática, pero la carga energética se define como una ecuación que nos permite saber cuán cargada está una célula. Ustedes saben que la moneda de cambio de la energía dentro de las células es el ATP. El ATP que se obtiene a partir de ADP, que se fosforila. Y también existe el AMP, que es el ADP desfosforilado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener el adenosín con un monofosfato, con un difosfato o con un trifosfato. Cuando está como trifosfato, está absolutamente cargado. Cuando está como monofosfato, está absolutamente descargado. La carga energética me permite saber cuán cargada está una célula. Y la carga energética se calcula como la concentración de ATP que hay en una célula más un medio de la concentración de ADP que hay en una célula sobre la concentración de ATP más la de ADP más la de AMP. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros arriba en el numerador tenemos lo cargado y abajo en el denominador tenemos todo el adenosín que tiene esa célula. El que tiene como trifosfato, como difosfato y como monofosfato. Y arriba solo el trifosfato y el difosfato, que lo cuento como la mitad porque el difosfato es medio cargado, no es una carga total. Entonces, matemáticamente, ustedes si se fijan, si yo tuviera una célula con todo su adenosín como trifosfato, y hago el cálculo, voy a tener que la concentración de ATP es el 100%, más un medio de ADP que no hay porque está todo como ATP, sobre el ATP que es el 100, más el ADP que es el 0, más el MP que es 0, me va a dar que la carga energética de esta célula es 1, porque va a ser 100 más 0 sobre 100 más 0 más 0, 100 sobre 100, 1. Supongamos que la célula tuviera todo su adenosín como difosfato, o sea, de las posibilidades de tener enlaces de alto potencial de transferencia, tiene la mitad, porque tiene el del fosfato entre el mono y el di, pero no tiene entre el di y el trifosfato. En ese caso, yo lo que tendría es 0 de ATP, disculpen, acá, el de abajo, 0 de ATP más la mitad del ADP, que es el 100, porque el 100 va a estar como ADP, sobre 0 más 100, que es el ADP, más 0, que es el AMP. Un medio de 100 es 50, dividido 100, 0,5. O sea que si todo estuviera como ADP, sería 0,5. Y si todo estuviera como AMP, sería 0 más 0, porque es el ATP más el ADP, sobre ATP más ADP más AMP.
Es decir, que el denominador sería 100. 0 sobre 100 igual a 0. Es decir, que matemáticamente la carga energética puede variar entre 0 y 1. Las células normalmente tienden a tener un valor de carga energética de 0,9. Es decir, que cuando los valores de carga energética están por debajo de 0,9, la célula va a tener una tendencia a hacer reacciones catabólicas que le generan ATP para incrementar el valor de ATP y disminuir el de ADP y también el de AMP. Pero cuando la célula tiene una carga energética mayor a 0,9, lo que va a hacer es reacciones anabólicas, es decir, de síntesis para acumular moléculas de reserva, como para ello va a consumir ATP y por lo tanto va a hacer que la carga energética disminuya. En función de estos conocimientos, nosotros vamos a aplicar todos los metabolismos que hemos estado viendo. Es decir, hoy casi que no vamos a ver un metabolismo nuevo, sino que vamos a aplicar los que estuvimos viendo en las clases anteriores para verlos en acción un poco todos juntos, y para saber cuáles son sus posibilidades metabólicas, o sea, qué es lo que son capaces de hacer cada una de las moléculas gracias a cada uno de los metabolismos. No los vamos a analizar en situaciones normales, sino que los vamos a analizar en situaciones metabólicas en las que el metabolismo está estresado, el metabolismo está exigido, ¿sí? Porque si no, cuando la célula funciona con todos sus metabolismos en una situación normal, en una situación estándar, bueno, parece que todo es posible de hacer. Sin embargo, van a ver que hay algunos pasos metabólicos que son imposibilidades metabólicas muy importantes y que explican inclusive la existencia de otros metabolismos. Por eso, la primera parte de la clase la vamos a ver cómo ocurre el metabolismo en un animal sometido a situaciones de estrés. Y luego, en la segunda parte, vamos a ver cómo ocurren los diferentes metabolismos en el caso de diferentes semillas cuando tienen que germinar, que es también una situación estresante para la semilla. Entonces, vamos a pasar ahora a ver qué ocurre con un animal sometido a situaciones de estrés. Supongamos que un animal es alimentado, pero luego comienza una etapa de ayuno. Cuando empieza la etapa de ayuno, el animal lo que va a hacer normalmente es acudir, cuando empieza la etapa de ayuno, acudir a su reserva de glucógeno. En su reserva de glucógeno va a liberar glucosa, y esa glucosa, en un metabolismo que ustedes ya han visto varias veces desde que estamos cursando esta materia, va a hacer glucólisis en el citoplasma hasta piruvato. De una glucosa se obtienen 2 piruvatos, porque acá la fructosa difosfato se divide en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Las 2 moléculas de piruvato van a ingresar a la mitocondria, se van a transformar en 2 moléculas de acetil-CoA, van a dar 2 vueltas al ciclo de Krebs, una por cada molécula de acetil-CoA que ingresa, y todas las coenzimas reducidas que se produjeron en el ciclo se van a reoxidar en cadena respiratoria para dar ATP a partir del NAD citosólico, del NAD mitocondrial, ATP a partir del FAT y ATP a partir del NAD citosólico. Todo este metabolismo, ya lo hemos hecho esta cuenta, me va a permitir que a partir de una molécula de glucosa se sinteticen 30 moléculas de ATP. Si este animal, por una exigencia física, tuviera que correr, huir, puede pasar que en el músculo le empieza a faltar oxígeno. Esto cualquiera que ha hecho deportes alguna vez sabe que le puede faltar oxígeno en el músculo. ¿Qué ocurre cuando le falta oxígeno en el músculo? Al no haber oxígeno, la cadena respiratoria no puede funcionar porque no hay quien reciba los electrones que ceden el NAD reducido y el FAT reducido. Por lo tanto, como no hay oxígeno para que reciba esos electrones, la cadena respiratoria no puede funcionar. El ciclo de Krebs
tiene como productos más importantes el NAD y el FAT, que no hay dónde reoxidarlos, el NAD y el FAT reducidos, que no hay dónde reoxidarlos. Por lo tanto, el ciclo de Krebs tampoco puede funcionar. Y si el piruvato se queda como tal luego de la glucólisis, no se pueden obtener ni siquiera estos pocos ATP que se produjeron ahí. Entonces lo que ocurre en el músculo es que se produce la fermentación. Ese paso por el cual el piruvato se transforma en lactato para dar la reoxidación de las coenzimas. Es decir, estas coenzimas reducidas que se obtuvieron durante la glucólisis, que si no hay más nada oxidado para que esto ocurra, se va a paralizar, entonces se reoxidan acá. De esta manera, lo que se van a obtener son solamente 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se fermenta hasta lactato, en lugar de las 30 que se obtuvieron a partir de la glucosa que se oxidó completamente en la presencia de oxígeno. ¿De dónde salen estos 2 ATP? Acá se gasta 1, acá se gasta 1, estoy en -2, acá se producen 2, estoy en 0, y acá se producen 2, por eso me da +2. Y el NAD reducido da 0, porque acá se producen 2 y acá se consumen 2. De esa manera, la célula garantiza que se siga produciendo ATP pese a que hay ausencia de oxígeno. ¿Qué pasa luego con ese lactato? Ese lactato es uno de los componentes del calambre muscular y es el que produce fundamentalmente el ardor. Ese ardor que se produce cuando alguien ha sufrido un calambre, seguramente a algunos de ustedes le ha pasado alguna vez. Uno de los componentes, además de la contractura muscular, es el ardor. Ese ardor tiene su origen en la presencia del lactato. ¿Cómo va a ser removido el lactato de las células del músculo? A través del ciclo de Cori. El ciclo de Cori es uno de los pocos que vamos a ver hoy que no lo conocen de antes, que ocurre cuando hay una escasez de oxígeno y por lo tanto los piruvatos terminan dando ácido láctico. Ese ácido láctico que se usa para regenerar el NAD oxidado que requiere la glucólisis, y lo que va a pasar es que nosotros tenemos acá que la glucosa pasó a piruvato y pasó a lactato, todo esto en el músculo. El lactato va a ser transportado por el torrente sanguíneo hasta el hígado, y en el hígado el lactato me va a volver a dar piruvato. El lactato en el hígado es reoxidado para convertirse nuevamente en piruvato por acción de la misma enzima que hizo el pasaje de piruvato a lactato. Nada más que acá, como hay mucha concentración de lactato, hace la transformación de lactato en piruvato. Una vez que fueron sintetizado el piruvato en hígado, hace la gluconeogénesis. O sea, de piruvato me vuelve a dar glucosa. Y la glucosa es transportada por el torrente sanguíneo hasta el músculo para volver a dar piruvato. De esta manera, este ciclo lo que permite es que el lactato que ha sido acumulado en el músculo sea removido y gracias a la transformación que sufre en hígado puede recuperarse como glucosa y volver al músculo para, ya cuando hay una buena presencia de oxígeno, esa glucosa sea aprovechada para hacer piruvato a través de la glucólisis y luego ciclo de Krebs y cadena respiratoria, porque ya ha recuperado la cantidad de oxígeno necesaria para que la cadena respiratoria y consecuentemente el ciclo de Krebs sigan funcionando. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien. Pero ¿qué pasa si este ayuno se prolonga todavía más?
Es decir, que ya la glucosa que está en cantidades, digamos, moderadas, acumulada como glucógeno, porque los animales tenemos dos tipos de reserva, una reserva rápida, que es la reserva para las reacciones cotidianas, permanentes, que necesitamos para la actividad normal, que es la reserva que tenemos como glucógeno. Esa reserva como glucógeno está fundamentalmente en el músculo y en el hígado de los animales, y lo que hace es permitirnos proveer de glucosa rápidamente para cualquier tipo de reacción y para cualquier tipo de actividad que tengamos que hacer. Pero también tenemos una reserva estratégica, que es la que tenemos en forma de triglicéridos. Esa reserva acumula más energía, pero tiene el problema de que es más difícil de movilizar y más difícil de degradar. Por eso es una reserva estratégica. La reserva de glucógeno, por más que ustedes o cualquier animal haya comido todo lo que quiera, la reserva de glucógeno a las 24 horas se agota. Y ya no hay más glucosa para poder producir nuestros metabolismos. Cuando no hay glucosa, más allá de que este metabolismo del que les voy a hablar ocurre todo el tiempo, lo que empieza a ocurrir de manera más sostenida es una degradación de los triglicéridos, porque de ahí puedo sacar energía, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los triglicéridos? Esto ya también lo vimos. Me van a proveer de ácidos grasos, el ácido graso se va a transformar en una acil-CoA, gracias a una activación que sufre en el citoplasma de ATP que pasa a AMP, es el que aporta la energía, y este acil-CoA, que en este caso es un palmitil-CoA porque tiene 16 carbonos, ese palmitil-CoA va a ingresar a la mitocondria, ahí va a sufrir la beta-oxidación, y producto de la beta-oxidación voy a obtener, en este caso, 8 moléculas de acetil-CoA, una por cada vuelta de beta-oxidación y una como producto final. Entonces esas 8 moléculas de acetil-CoA van a ingresar al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs va a dar 8 vueltas, y todas las coenzimas, producto de la beta-oxidación y del ciclo de Krebs, van a ingresar a la cadena respiratoria para ser reoxidadas y producirme más ATP. ¿Cuánto? Bueno, -2 en la activación del ATP a AMP, que como pasa de trifosfato a monofosfato se cuenta como -2, más 8 por cada uno de los GTP, que son equivalentes a los ATP obtenidos en el ciclo de Krebs, más 77,5 por la reoxidación de 31 moléculas de NAD reducido, por 2,5 me da 77,5. Esas 31 moléculas de NAD reducido provienen 24 de las 8 vueltas del ciclo de Krebs, 8 por 3, 24, y 7 de cada una de las vueltas de la beta-oxidación. Y los 15 FAT, que provienen 8, uno de cada vuelta del ciclo de Krebs, y 7, uno de cada vuelta de la beta-oxidación, esos 15 por 1,5 me van a dar 22,5 ATP. Todo esto hace que obtenga, a partir de la oxidación completa de una molécula de palmitato, 106 moléculas de ATP. Bien, pero puede pasar que no alcance solo con los lípidos que puedo degradar, sino que además también el ayuno sea tan prolongado que tenga que empezar a utilizar la otra macromolécula que tenemos los animales, que ¿cuál es? Las proteínas. ¿Y cuál es el producto de degradación de las proteínas? Los aminoácidos. Entonces, también puedo usar los aminoácidos para producir energía. Fíjense, por ejemplo, el aspartato, que es el alfa-cetoácido del oxalacetato. Me va a dar oxalacetato por transaminación o por deaminación. El oxalacetato, para producir energía, ¿qué tiene que pasar? Transformarse en PEP, de PEP a piruvato. Todas estas son reacciones vinculadas a la glucólisis y gluconeogénesis, ocurren en el citosol. El piruvato ingresa a la mitocondria, sufre la decarboxilación oxidativa a acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs, da una vuelta porque obtuvo un solo acetil-CoA,
Recuerden que el oxalacetato me da un PEP, un piruvato. Acá está habiendo de carboxilaciones. Esta es una molécula de 4 carbonos, de carboxila da una de 3, otra de 3. El piruvato se decarboxila, me da el de 2, que es el acetilo. Y las coenzimas obtenidas en el ciclo de Krebs van a ingresar a la cadena respiratoria para producir ATP. ¿Cuánto ATP? -1 del gasto del GTP en el pasaje de oxalacetato a PEP, +1 en el paso de PEP a piruvato, +1 el GTP de la vuelta del ciclo de Krebs, más 1,5 por la reoxidación del FAT, más 10 por la oxidación de las 4 moléculas de NAD reducidos, 1 de acá, del pasaje de piruvato a acetil-CoA, y 3, 1 por cada vuelta del ciclo de Krebs. En total, entonces yo voy a obtener 12,5 moléculas de ATP. Intuitivamente, parece que se obtuvo muy poquito, pero para poder hacer una equivalencia entre la cantidad de energía que me produjo la oxidación completa de la glucosa, del ácido palmítico o palmitato y del aspartato, lo vamos a hacer comparando en función de la cantidad de carbonos que oxidamos completamente. Si ustedes se fijan, la glucosa tiene me produjo 30 moléculas de ATP por su oxidación completa y la glucosa tiene 6 carbonos. Es decir, que 30 dividido 6, la glucosa me produce 5 ATP por cada carbono que se oxida completamente. El ácido palmítico, que me produjo 106 moléculas de ATP, tiene 16 carbonos, ¿sí? Esos 16 carbonos, cada uno de ellos me aportó 6,625 moléculas de ATP. O sea, la oxidación de cada carbono conformando la molécula de un ácido graso me aporta 6,625 moléculas de ATP. Mientras que el aspartato o ácido aspartico me produjo 12,5 moléculas de ATP y está conformado por 4 carbonos. Es decir, que 12,5 dividido 4 me da 3,125. La oxidación de los carbonos en forma de aminoácido me provee de 3,125 moléculas de ATP por cada carbono que se oxida completamente. Es decir, que a partir de esto, nosotros tenemos en claro que aquellos carbonos que han sido acumulados como lípido tienen más capacidad de producir energía que aquellos que han sido acumulados como glúcidos. Y al mismo tiempo, estos dos tienen más capacidad de producir energía cuando se oxidan completamente que los que se acumularon en forma de aminoácidos. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros usamos aminoácidos? Cuando nosotros usamos aminoácidos para poder producir energía, lo que nos está sobrando es el amonio, porque nosotros lo que aprovechamos para producir energía es el esqueleto carbonado, y el amonio no nos va a participar de ese metabolismo. Entonces lo que ocurre es que ese amonio que está acumulado, va a ser, que está acumulado, disculpen, en músculo, lo que va a hacer es transportado hacia el hígado para de esa manera ser excretado por metabolismos que nosotros vimos en la clase pasada. Por ejemplo, cuando ustedes un aminoácido pasa a alfa-cetoácido y para ello libera su amonio, el amonio se lo va a dar a una molécula de alfa-cetoglutamato, que ustedes recuerdan que es el aminoácido del alfa-cetoglutarato. Ese glutamato le va a ceder su aminoácido a una molécula de piruvato, Esa molécula de piruvato, al tomar un aminoácido, ustedes recuerdan que son los pares que yo les había dicho que se lo tienen que aprender, el glutamato con alfa-cetoglutarato, que el piruvato aminado pasa a ser alanina. La alanina es la que
desde el músculo se va a transportar hasta el hígado por el torrente sanguíneo, y cuando llegue al hígado va a separarse en piruvato y cederle su grupo amino a una molécula de glutamato para ingresar de esa manera al ciclo de la urea. Recuerden ustedes que el ciclo de la urea era el mecanismo por el cual la urea permitía excretar el amonio excedente, que en el caso de un animal en ayuno va a ser muchísimo, porque va a estar consumiendo las proteínas para hacer energía, y ya vamos a ver también para qué otras cosas, y por lo tanto va a haber un gran exceso de amonio. Y por eso va a estar muy activo el ciclo de la urea para excretar este compuesto que es tóxico para los animales, que es el amonio. Bueno, la alanina, cuando se dio el amonio, se convierte en piruvato, en el hígado hace gluconeogénesis hasta glucosa, y como glucosa vuelve por el torrente sanguíneo hasta el músculo para producir por glucólisis piruvato nuevamente. De esta manera, mediante este ciclo glucosa-alanina, lo que se hace es transportar el amonio desde el músculo, llevándolo en un aminoácido, hacia el hígado, donde va a ser excretado por el ciclo de la urea que funciona justamente en el hígado. Pero les decía que los aminoácidos no solamente son utilizados para producir energía en el caso de un ayuno prolongado, sino que además son utilizados para producir glucosa. ¿Y por qué esto? Porque ustedes recordarán que cuando hablamos de el inicio del ciclo de Krebs, hicimos bastante hincapié en que la decarboxilación oxidativa por la que se obtiene acetil-CoA a partir de piruvato es una reacción absolutamente irreversible. ¿Y esto qué implica? Que si yo ya tengo acetil-CoA, si yo al piruvato lo transformé en acetil-CoA, y ustedes piensen que el piruvato es el precursor de la glucosa por gluconeogénesis, pero si yo ya lo transformé en acetil-CoA, no puedo dar marcha atrás. Entonces, no puedo obtener glucosa. Es decir, que cuando determinadas moléculas, determinados metabolismos llegaron a acetil-CoA, no tengo posibilidades de obtener glucosa. Y ustedes vieron que en el ayuno la glucosa se acababa cuanto mucho a las 24 horas. ¿Y cuál es el principal producto de la degradación de los lípidos? Fundamentalmente acetil-CoA. Los lípidos están conformados por triglicéridos, que son fundamentalmente ácidos grasos, y los ácidos grasos por beta-oxidación me dan acetil-CoA. Entonces, cuando yo empiezo a degradar lípidos para obtener acetil-CoA, no voy a poder obtener glucosa. Hay siempre un error muy típico que cuando uno empieza a estudiar la bioquímica piensa que esto puede funcionar así, que es creer que cuando yo ingreso con acetil-CoA al ciclo de Krebs, después que doy una vuelta, obtengo oxalacetato. Y el oxalacetato ustedes saben que puede pasar a malato, y de malato puede ir a fosfanol-piruvato, piruvato, y obtener gluconeogénesis. Pero es muy importante, y esto sí es muy importante, tener en cuenta que esta molécula de oxalacetato no se puede ir a hacer gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque esa molécula de oxalacetato fue consumida en el inicio del ciclo. Y al final del ciclo, lo único que estoy haciendo es devolverla. Y justamente por eso esto es el ciclo de Krebs y no la vía de Krebs. Porque en el ciclo de Krebs el precursor no se consume ni se produce, que es el oxalacetato. Porque ustedes fíjense, el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, se condensa con el oxalacetato que tiene 4, y me dan el citrato que tiene 6. Cuando ocurrió eso, la molécula de acetil-CoA y la del oxalacetato ahora están conformando el citrato. No tengo ninguna, ni de acetil-CoA ni de oxalacetato. Luego ese citrato se isomeriza ese citrato que tiene 6, pierdo un carbono y me queda el alfa-cetoglutarato que tiene 5, pierdo otro carbono y me queda el succinil-CoA que tiene 4, se produce GTP, tengo el succinato que tiene 4,
se produce la oxidación a fumarato, que tiene 4, se produce la hidratación a malato, que tiene 4, y se produce la oxidación oxalacetato, que tiene 4. Y volví a tener con el que había empezado. Geométricamente no ha cambiado nada, no me lo puedo llevar para hacer gluconeogénesis. Si no, en realidad lo podría haber hecho al principio sin que entre el acetil-CoA. Esa imposibilidad metabólica, que es usar el acetil-CoA para hacer glúcidos y otros compuestos, es lo que determina también buena parte del resto del metabolismo. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando un animal entra en ayuno, la energía la puede obtener de los lípidos y también la puede obtener a partir de los aminoácidos, como lo estuvimos viendo. Pero el problema es que el cerebro de los animales solo puede ser alimentado con glucosa. Es decir, que yo no le puedo proveer de acetil-CoA o ATP o cualquier otro compuesto, sino que el alimento del cerebro, la molécula a partir de las cuales realiza su metabolismo, es la glucosa. Y como vimos recién, si el metabolismo fundamental que está ocurriendo es la beta-oxidación por la degradación de nuestra reserva estratégica, que son los lípidos, lo que va a estar produciendo fundamentalmente es ácidos grasos, por lo que los ácidos grasos me van a estar dando acetil-CoA. Y ustedes acaban de ver y comprobar que con acetil-CoA es muy difícil, no es muy difícil, con acetil-CoA es imposible hacer glucosa. Hay pequeños aportes que pueden hacer los triglicéridos para la síntesis de glucosa. ¿Cuáles son los pequeños aportes? Por ejemplo, el gliceraldehído. El gliceraldehído puede ser obtenido de la dihidroxiacetona-fosfato, del glicerol-3-fosfato, de glicerol. ¿Y qué es el glicerol? El glicerol es el compuesto que une a los 3 ácidos grasos que conforman el triacilglicérido, el triglicérido. Es decir, el triglicérido, que es la reserva nuestra estratégica, lo que va a ocurrir es que por acción de la lipasa se va a separar en los 3 ácidos grasos que conforman el triglicérido y el glicerol. Esa molécula de glicerol puede ir a gluconeogénesis y darme glucosa. Ustedes dirán, bueno, entonces está resuelto, no tiene problema ese animal porque obtiene glucosa a partir del glicerol. Pero fíjense, una molécula de triglicéridos, supongamos que los ácidos grasos sea el más común, el de 16 carbonos, va a tener 3 ácidos grasos de 16 carbonos, son 48 carbonos, más 3 de glicerol, 51 carbonos. Por cada triacilglicérido que se degrada, o sea, se degradan 51 carbonos, solo 3 van a ir a hacer gluconeogénesis. Por eso es que es esencialmente insuficiente la cantidad de glucosa que se puede obtener por la degradación de los triglicéridos. Hay otro mínimo aporte que pueden hacer los triglicéridos para la síntesis de glucosa, que es el aporte que pueden hacer los ácidos grasos de cadena impar. Los ácidos grasos de cadena impar lo que hacen es, en la última vuelta de la beta-oxidación, cuando le quedan 5 carbonos, o sea, ustedes saben que el ácido graso, por ejemplo, de 16 carbonos, en la primera vuelta de beta-oxidación queda en 14, en la segunda en 12, en la tercera en 10, en la última queda en 4, y se divide en 2 acetil-CoA. 2 por un lado, 2 por el otro. De una cadena de ácidos grasos impar, lo que yo voy a tener es que, supongamos que es de 15 carbonos, en la primera va a dar 3, en la segunda 11, en la última va a quedar 5. Entonces se abre, se separa el último acetil-CoA y me va a quedar un propionil-CoA. Ese propionil-CoA se va a transformar en metil-malonil-CoA. Ese metil-malonil-CoA va a cambiar la conformación geométrica, disculpen, la conformación del isómero, y me puede dar succinil-CoA. El succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs que se puede ir a hacer gluconeogénesis.
Es decir, que a partir de un ácido graso de cadena impar se pueden destinar los últimos 3 carbonos a hacer, a hacer glucosa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la presencia de ácidos grasos de cadena impar es menor al 10%. Es decir, que con mucha suerte en un triglicérido hay un ácido graso de cadena impar, con mucha suerte. Y además de toda esa cadena que tiene el ácido graso, solamente los últimos 3 carbonos se van a poder destinar a la síntesis de glúcidos. Es decir, que el aporte de los triglicéridos a la síntesis de glúcidos es realmente ínfimo. Y realmente es ínfimo porque el principal producto de la degradación de los triglicéridos es el acetil-CoA. Y eso hace que el aporte de carbonos para la síntesis de glucosa sea muy, pero muy bajo. Y por ello es que no sirve o no alcanza para sostener el funcionamiento del cerebro la degradación de los ácidos grasos, sino que la que tiene que aportar glucosa para el funcionamiento del cerebro son otras moléculas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser glucogénicos o cetogénicos. ¿En qué se diferencian esto? Y lo estuvimos viendo el otro día. En que aquellos aminoácidos que se llaman glucogénicos son precursores de la glucosa. Son aquellos que cuando se degradan me dan piruvato, me dan oxalacetato, me dan alfa-cetoglutarato, me dan succinil-CoA. Mientras que los aminoácidos que me dan fundamentalmente acetil-CoA se llaman cetogénicos, porque esos aminoácidos, además de producir energía, que en general no se usan para eso, como acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, pueden hacer una serie de vías metabólicas para dar cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son moléculas tales como el acetoacetato, la cetona, el beta-hidroxibutirato, que son compuestos obtenidos a partir del acetil-CoA y son de las pocas posibilidades metabólicas que tienen aquellos aminoácidos que por su degradación me dan directamente acetil-CoA. Es decir, que el organismo de un animal cuando está en una situación de ayuno, va a comenzar, como ocurre siempre, con la degradación de los glúcidos, va a continuar con la degradación de los ácidos grasos y al mismo tiempo va a empezar a degradar los aminoácidos. Todo esto, tanto el piruvato como los ácidos grasos, como muchos de los aminoácidos, me va a poder dar acetil-CoA para que funcione el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para producir energía. Pero el aporte de glucosa, que es lo que también requieren los animales, va a estar dado por lo poco que aporten los triglicéridos a partir del glicerol que puede ingresar a la glucólisis y gluconeogénesis para dar glucosa, y lo poco que den los aminoácidos que me pueden dar oxalacetato o alfa-cetoglutarato o piruvato por su degradación. Esos son los aminoácidos glucogénicos, a diferencia de los cetogénicos, que son aquellos que por degradación me dan acetil-CoA y que por ello no van a poder aportar para la síntesis de glucosa, sino para la de cuerpos cetónicos. ¿Alguna duda o comentario? No, profe. Bien, si les parece, paramos 5 minutitos para que cambie de presentación y vamos a la segunda parte del teórico, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Dale, En el ciclo glucosa-alanina, sí. ¿podría repetir qué es lo que se transporta, de dónde hacia dónde? No puede escribir. Ah, bien. Acá lo que ocurre es que lo estás viendo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bien. Acá lo que ocurre es que por la degradación de aminoácidos que se está llevando adelante, lo que se está produciendo
es una gran cantidad de amonio, porque se desaminan los aminoácidos y entonces me queda el grupo amonio dando vuelta, que, como sabemos, los animales no somos capaces de incorporarlo a una molécula de carbonos que me permita hacer un aminoácido de nuevo, sino que no somos capaces nosotros de incorporar el amonio libre a un esqueleto carbonado como sí lo hacen los vegetales y muchos microorganismos. Por eso lo tenemos que excretar. Entonces, en el músculo, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, un aminoácido libera su grupo amino y lo transamina a una molécula de alfa-cetoglutarato que, al tomar el grupo amino, pasa a su aminoácido, que es el glutamato. ¿Sí? Ese glutamato tiene ahora el aminoácido, pero para excretarlo lo que hace es cedérselo a una molécula de piruvato, que cuando toma el grupo amino, ¿en qué aminoácido se convierte? En alanina. La alanina es la que por torrente sanguíneo transporta en su interior, como parte de su molécula, a ese grupo amino hasta el hígado. En el hígado, esa alanina le cede el amonio a una molécula de alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato. Ese glutamato le lleva el amonio al ciclo de la urea para que se excrete como urea. En realidad en el hígado se va a formar urea, por torrente sanguíneo va a ser llevado a riñón y en el riñón va a ser filtrado para que se excrete con la orina la urea. La alanina, cuando perdió el amonio, vuelve a ser piruvato. La diferencia entre la alanina y piruvato es un amonio. La diferencia entre el alfa-cetoglutarato y glutamato es un amonio. Entre el oxalacetato y el aspartato es un amonio. Ese piruvato va a hacer gluconeogénesis en el hígado y me va a volver a dar glucosa. La glucosa se va a transportar de hígado a músculo y está de nuevo disponible para hacer glucólisis y obtener piruvato otra vez, cerrando el ciclo. Por eso se llama ciclo de glucosa-alanina. Genial, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro duda o comentario? Bien, hay cambio de presentación.
Bien, ¿lo ven bien ahí ¿la ven bien ahí a la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, en esa segunda parte, lo que vamos a hacer es analizar la situación de lo que ocurre cuando una semilla está en germinación, está pronta a la germinación, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos que enmarcar esto en lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida, por ejemplo, de una ave es el huevo que es incubado, va a ocurrir la eclosión, va a salir el pollito joven, el adulto, va a haber una reproducción y nuevamente se va a poner un huevo que nuevamente nos va a dar la posibilidad de obtener otro pollito y etcétera. En el caso de los vegetales, lo que nosotros tenemos es que a partir de una semilla se puede obtener una plántula que va a obtener la planta adulta, de ahí nos va a dar la flor, de la flor el fruto, a partir del fruto vamos a obtener nuevamente la semilla que nuevamente nos va a poder permitir la obtención de una plántula. Estos ciclos de vida, lo que están mediados y están garantizados su funcionamiento, si se quiere, gracias a todo el metabolismo que nosotros estamos viendo. Pero la idea sería tratar de analizar, en este caso, ese metabolismo, cómo se comporta y cuáles son las prioridades metabólicas que tiene cada uno de estos organismos para poder germinar. Entonces vamos a, nuevamente, así como antes estuvimos estudiando todos estos metabolismos por separado para poder comprenderlos, nos vamos a dedicar a analizarlos cómo funcionan todos conjuntamente. Los organismos se pueden dividir en autótrofos y en heterótrofos, dependiendo cómo obtienen su energía y sus esqueletos carbonados para el desarrollo. Los organismos autótrofos son aquellos que obtienen su energía, por ejemplo, a partir de la energía lumínica, es decir, que no degradan a otros compuestos para poder obtener sus moléculas y su energía. En cambio, los organismos heterótrofos son los que requieren ser alimentados, incorporar esos nutrientes a través de su alimentación. Por ejemplo, en el caso de las semillas, que uno pone en duda si son autótrofos o heterótrofas, lo que van a hacer es realizar su metabolismo a partir de las reservas que tienen. Es decir, que una semilla tiene que tener entre sus reservas la cantidad de moléculas y la calidad de moléculas o la diversidad de moléculas para que pueda sintetizar todas sus moléculas y tener toda la energía hasta que tenga las primeras hojas que le permitan hacer fotosíntesis y convertirse ahí sí en un organismo autótrofo. Es decir, que dentro de una semilla de maíz, dentro de una semilla de trigo, dentro de una semilla de soja, dentro de una semilla de garbanzo, dentro de una semilla de lenteja, en todas las semillas, ahí en el interior tienen que estar todas las moléculas que necesita y para obtener sus nuevas moléculas y también para obtener toda la energía que requiere hasta que pueda ser capaz de pasar a hacer fotosíntesis. Y por eso es un metabolismo, un mecanismo metabólico tan particular, ¿no? En general, las semillas se dividen en monocotiledóneas, que tienen un endosperma, en donde tienen las sustancias de reserva, y las dicotiledóneas, que tienen cotiledones, en los cuales tienen sus sustancias de reserva. La composición química de las semillas varía dependiendo del tipo de semilla que se trate. En general, por ejemplo, los cereales, que tienen almacenada su reserva en el endosperma, son semillas que tienen aproximadamente entre un 10 y un 12% de proteína,
entre un 2 y un 5% de lípidos, y fundamentalmente tienen su reserva como carbohidratos, en forma de almidón, fundamentalmente en forma de almidón. Entre el 75 y el 80% de los sólidos que tiene una semilla de cereal es almidón. Por eso se lo llama semillas farináceas, porque sirven para hacer harinas almidonosas. El otro grupo de semillas que almacenan sus reservas en cotiledones son las leguminosas. Las leguminosas pueden ser el maní, la soja, que también son llamadas oleaginosas porque tienen alto porcentaje de lípidos, o la arveja, la lenteja. Y fíjense que tienen un mayor contenido de proteínas, 31, 37, 25, 23%, algunas de ellas mucho contenido de lípidos, como el maní, la soja, y una menor reserva como carbohidratos. Entonces, lo más destacado son los carbohidratos en el caso de los cereales y las proteínas en el caso de las leguminosas, que también se destacan, algunas de ellas en tener buena cantidad de lípidos, por eso se les llama oleaginosas, y otras que también tienen buena parte de su reserva como carbohidratos. Las proteínas de reserva y el almidón de la reserva es lo que destaca en la composición química de los cereales. Entonces, lo que ustedes van a tener es fundamentalmente unas proteínas de reserva que están almacenadas, están clasificadas estas proteínas en diferentes grupos, albúmina, globulina, glutenina, gliadinas, y esas proteínas conforman una matriz proteica en el interior del endosperma, en el cual se encuentra el almidón que está almacenado en el interior de los amiloplastos. Los amiloplastos son unos plástidos en los cuales se almacena el almidón. De esa manera se lo mantiene inaccesible para las mismas enzimas que están en el interior de la semilla. Por otro lado, tenemos las leguminosas. Las leguminosas tienen las proteínas de reserva, fundamentalmente como glicinina y beta-conglicinina, y, como habíamos visto, una buena cantidad de lípidos. Estos se encuentran todo en el interior de los cotiledones. Los lípidos en los cuerpos lipídicos y las proteínas en los cuerpos proteicos. Bien, decíamos entonces de analizar la germinación. Desde el punto de vista biológico, la germinación es definida como el proceso que inicia con la imbibición, o sea, la absorción de agua, y que termina con el desarrollo del eje embrionario. Pero desde el punto de vista agronómico, el final se lo considera con la emergencia de la plántula sobre la superficie del terreno. O sea, la germinación es desde la imbibición hasta que la plántula emerge en la superficie del terreno. ¿Y a qué llamamos la imbibición? En la imbibición, la semilla lo que hace es absorber agua hasta aumentar 2 o 3 veces su peso. El agua ingresa al interior de la semilla por difusión, porque tiene que estar en un medio en el que hay mayor cantidad de agua, y eso hace que incremente su tamaño y su peso hasta 3 veces. Ese proceso es el que da inicio a la germinación. ¿Qué ocurre con la respiración durante la germinación? En un principio, apenas comienza la inhibición, aumenta el consumo de oxígeno, porque se activan las enzimas mitocondriales. Ustedes saben que las enzimas mitocondriales son la del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y eso requiere de un gran suministro de oxígeno. Luego hay una fase 2 en la cual hay una anaerobiosis parcial, porque se impermeabiliza momentáneamente la cubierta seminal y además hay una gran velocidad de la glucólisis, por lo que se acumula un poco de piruvato, y el piruvato, ustedes saben que cuando se acumula pasa a una fermentación. En la fase 3, nuevamente aumenta el consumo de oxígeno, pero en este caso es porque hubo una generación
de mitocondrias, o sea, ha aumentado el número de mitocondrias. Y en la fase 4 disminuye el consumo de óxido, el fin de la germinación. En la fase 1, en aerobiosis, lo que ocurre es que los monosacáridos hacen glucólisis, obtengo piruvato, el piruvato pasa a la mitocondria, se decarboniza agua y ATP, o sea, una oxidación completa como ya hemos venido viendo. En el caso de anaerobiosis, lo que ocurre es que los monosacáridos me dan piruvato y el piruvato me va a dar lactato para poder obtener el NAD que me garantiza el funcionamiento de la glucólisis, de esa manera obtener ATP, aunque ustedes saben que en mucha menor cantidad de energía, que es la que se obtiene por la fermentación respecto a la glucólisis. Bien, entonces, ¿cómo es la movilización de reservas? Los cereales, el componente mayoritario de la reserva es almidón. En las oleaginosas, el componente mayoritario son los triglicéridos. En el caso de los cereales y de las oleaginosas, la movilización de proteínas y de los aminoácidos es de la misma manera en ambos casos. Bien, ¿cómo es la movilización de los hidratos de carbono de reserva en los cereales? Lo que ocurre es que a partir del almidón, del almidón que se encuentra en el endosperma, esto se llama endosperma almidonoso, porque justamente una gran cantidad, la mayoritaria, es el almidón. Hay, por acción de enzimas que son propias de la enzima, que son propias de la semilla, alfa-milasa, dextrinasa, beta-milasa, voy a degradar el almidón para dar glucosa. Y para poder llevarlo hasta el embrión, esa glucosa se va a convertir en sacarosa, que es la manera de transportar las reservas. Esa glucosa va a llegar al embrión y es la que va a aportar las moléculas y la energía para que a partir del embrión pueda surgir la plántula. ¿Cómo es esto? En el endosperma, el almidón me va a dar glucosa, va a dar glucólisis, me va a formar la fructosa 6-fosfato y va a activar otra glucosa como UDP-glucosa. De esa manera va a sintetizar sacarosa. La sacarosa va a ir hasta el embrión. En el embrión se va a dividir en fructosa y glucosa, y a partir de esa fructosa y glucosa puede hacer otras biomoléculas o puede hacer energía. Es decir, que a partir del almidón, en las semillas de los cereales, es posible aportar todas las biomoléculas que requiera para su síntesis y también la energía. Lo de la energía es claro, lo va a hacer cuando después la fructosa y la glucosa se degraden hasta piruvato, el piruvato ingresa al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y me da la energía. Y las otras biomoléculas es porque a partir de fructosa, glucosa, piruvato, oxalacetato y acetil-CoA también, yo puedo hacer todas las biomoléculas que necesito. Ustedes cuando ven el mapa completo del metabolismo, ven que a partir de piruvato se puede hacer de todo. Todo lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer a partir de piruvato. En cambio, en el caso de las oleaginosas, yo voy a tener la reserva que es triacilglicérido. El triacilglicérido, por acción de la lipasa, me va a dar glicerol y ácido graso. El glicerol, como ya vimos, lo vimos que también en animales puede ocurrir, me puede dar glicerol 3-fosfato que puede ir a glucólisis o gluconeogénesis, dependiendo de las necesidades. El ácido graso se va a activar para ingresar a el glioxisoma. ¿Y por qué va a ingresar al glioxisoma? Esto lo vieron cuando vimos metabolismo de lípidos. Porque en el glioxisoma hay un metabolismo que se llama el ciclo del glioxilato, que lo que hace es tomar el acetil-CoA
proveniente de la beta-oxidación que también ocurre en el glioxisoma, y a partir de 2 moléculas de acetil-CoA en ese ciclo, sintetizar una molécula de succinato. Y esa molécula de succinato va a salir del glioxisoma, va a ir a la mitocondria, y en la mitocondria se va a transformar en fumarato y en malato, que son los 2 últimos pasos del ciclo de Krebs, o los 2 penúltimos, porque después puede pasar a oxaloacetato. El malato va a salir al citosol, se va a transformar en oxaloacetato, se va a transformar en PEP. El PEP se va a transformar en sacarosa, que es la manera de que se transportan las moléculas a través de las diferentes partes del organismo, y esa sacarosa va a salir del cotiledón para poder ir al embrión a proveer de todo lo que requiera la planta para poder generar, lo que requiera la semilla para generar la plántula. Fíjense entonces que por el hecho de que la degradación de los triglicéridos me da fundamentalmente acetil-CoA, yo requiero, o este organismo requiere, del glioxisoma, o sea, de una organela extra, con un ciclo extra que me permite, a partir de ese compuesto de 2 carbonos, obtener uno de 4 que puede ir a gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque si no, yo con el acetil-CoA nunca iba a poder salir del cotiledón como sacarosa, porque no puedo sintetizar los glúcidos que conforman la molécula de sacarosa. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una consulta. En el ciclo del glioxilato, en el parcial, ¿te lo tenemos que poner, por ejemplo, o sea, bien todo desarrollado? ¿Lo podemos, Si tienen que podemos? hacer un mapa, decís vos, o sea, en Sí, una pregunta de mapas, sí, lo sí, tienen que poner completo y además lo van a tener. No es que se lo de tienen que saber de memoria. 10, gracias. Bien, lo que sí es importante es que el ciclo de glioxilato tiene una sola función, que es que 2 moléculas de acetil-CoA me den una de succinato, y por ello siempre funciona completo. No es que entran una molécula de acetil-CoA, se van con el succinato y no lo cierran. ¿Sí? Porque no tiene un funcionamiento parcial como tiene el ciclo de Krebs. ¿Estuvo claro? Bien, entonces, el triglicérido lo que me va a hacer es darme una molécula de glicerol que se va a ir a gluconeogénesis y darme una molécula de, en realidad 3 moléculas de ácido grasos que se van a activar, van a ingresar al glioxisoma. En el glioxisoma van a sufrir la beta-oxidación, me van a dar acetil-CoA, que va a alimentar un ciclo de glioxilato, van a obtener la molécula de succinato, fíjense que ahí está completo el ciclo de glioxilato, el succinato va a ingresar a la mitocondria, va a ser fumarato-malato, y a partir de fumarato-malato salgo al citosol, donde hago las reacciones de gluconeogénesis hasta que puedo obtener sacarosa. Con la sacarosa puedo ir a cualquier lado. ¿Sí? Pero esto me permite, como veíamos, obtener moléculas que van a poder ser los precursores de todas las moléculas que requiera la plántula hasta que es desarrollada. Pero también desde acá yo tengo que obtener energía. Y la energía es más fácil, digamos, o ya lo sabemos, de obtener a partir de la oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? La oxidación de ácidos grasos me va a dar, en realidad, la degradación del triacilglicérido me va a dar glicerol, el glicerol puede ir a piruvato, ya vimos cómo, y me va a dar el piruvato puede ingresar también a la mitocondria, y me va a dar ácidos grasos. Los ácidos grasos, en este caso que son utilizados para producir energía, no van a ingresar al glioxisoma, sino que van a ingresar a la mitocondria, ya que la beta-oxidación de ácidos grasos es posible de llevarla adelante tanto en el glioxisoma como en la mitocondria. Por eso, la beta-oxidación del ácido graso en la mitocondria me va a dar acetil-CoA. Ese acetil-CoA lo que va a hacer
es alimentar un ciclo de Krebs que me va a dar coenzimas reducidas, que va a alimentar una cadena respiratoria de manera tal que se me sintetice ATP. En síntesis, entonces tenemos que en el caso de las semillas de oleaginosa en germinación, lo que nosotros tenemos es que la producción de energía se da a través del triglicérido que se separa en glicerol, en los ácidos grasos, y esos ácidos grasos se activan para ingresar no al glioxisoma, sino que en este caso a la mitocondria, donde la beta-oxidación me va a alimentar con acetil-CoA el funcionamiento del ciclo de Krebs. Ahí se va a producir energía y se van a producir coenzimas reducidas que se van a reoxidar en la cadena respiratoria. Es decir, en el caso de las semillas de oleaginosa, yo voy a tener ácidos grasos que me dan acil-CoA activado. Ese acil-CoA activado, una parte va a ingresar al glioxisoma, donde va a sufrir beta-oxidación, ciclo de glioxilato y succinato, para ir a la síntesis de hidratos de carbono y las otras moléculas que requiera, y otra parte va a ingresar a la mitocondria para sufrir beta-oxidación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, para producir energía. De esta manera, queda claro que es bastante más complejo el metabolismo en las oleaginosas que en los cereales. Decíamos que el metabolismo de las proteínas es bastante en común entre los cereales y las oleaginosas. Lo que ocurre es que las enzimas proteolíticas, que son aquellas enzimas que degradan uniones peptídicas, que hidrolizan en uniones peptídicas, van a degradar las proteínas de reserva. Las diferentes enzimas lo que van a hacer es degradar en diferentes lugares para liberar los aminoácidos. Las enzimas siempre cortan el enlace peptídico. Ustedes recuerdan el enlace peptídico, el que se establece entre el carboxilo de un aminoácido y el amino del otro, y el grupo amino del otro aminoácido. Ahí es donde se produce el corte, el clivaje de la cadena de aminoácidos que conforma la proteína. Las enzimas que actúan pueden ser aminopeptidasas, que vienen cortando desde el extremo amino de la proteína, carboxipeptidasas, que son las que empiezan a cortar desde el extremo carboxilo de la proteína, y las endopeptidasas, que son las que cortan en el interior, en cualquier lugar de la proteína. El objetivo de esta degradación es obtener todos los aminoácidos sueltos, porque la plántula va a tener que sintetizar sus proteínas a partir de los ladrillos de los que se construye cualquier proteína, que son los aminoácidos. Es decir, en las proteínas de reserva están una buena cantidad de los 20 aminoácidos. Lo que hace la planta es separarlo en todos los aminoácidos sueltos y luego sintetizar sus propias proteínas a partir de estos aminoácidos. ¿Cómo se transportan entonces los aminoácidos desde el cotiledón o desde el endosperma, dependiendo de la semilla que se trate, hasta el embrión? Esos aminoácidos son transportados a través de las dos amidas, la asparragina, que recuerdan que es aquella amida del aspartato, y la glutamina, que es la glutamina, que es la amida del glutamato. Ustedes recuerdan que estos aminoácidos se caracterizan por tener dos grupos amino. De esa manera, son capaces de ser proveedores para la síntesis de nuevos aminoácidos, porque ellos le pueden ceder a alfa-cetoácidos para convertirlos en aminoácidos. Es decir, la glutamina puede reaccionar, por ejemplo, con alfa-cetoglutarato y se obtienen dos glutamatos, o reacciona con un aspartato, reacciona con un oxalacetato y obtiene un aspartato, o reacciona con un piruvato y obtiene una alanina. Por eso es que las amidas
están seleccionadas para hacer este transporte. Entonces, se obtienen la asparragina y la glutamina y son las que van a transportar los grupos amino hasta el embrión. Las proteínas de reserva de los cereales son muy ricas en glutamina. Prácticamente 1 de cada 3 aminoácidos es glutamina. Entonces, ¿qué ocurre cuando se liberan de los aminoácidos, pero son otros? No son glutamina o no son asparragina. Lo que ocurre es que hay transaminaciones. Por ejemplo, la alanina con el alfa-cetoglutarato te da glutamato y piruvato. Y ese glutamato, a través de la glutamina sintasa, te puede dar la glutamina. El aspartato con la glutamina te da asparragina más glutamato. Entonces, ahora ya tenemos la asparragina y la glutamina, que en este caso no es que en la reserva de proteínas había glutamina y había asparragina, sino que las acabo de sintetizar a partir de otros aminoácidos. Esto ocurre en el embrión y luego la glutamina más alfa-cetoglutarato, por ejemplo, me da 2 glutamatos y el glutamato más alfa-cetoácido me da alfa-cetoglutarato más aminoácidos. Es decir, en el endosperma y en los cotiledones se producen reacciones para sintetizar glutamina y para sintetizar asparragina. Mientras que en el embrión, la glutamina, al igual que la asparragina, son utilizadas para sintetizar otros aminoácidos, porque si no las proteínas estarían todas formadas solo por glutamina y asparragina. De esa manera, a partir de la glutamina y la asparragina que se transportó hasta el embrión, yo tengo la provisión de amonio para sintetizar los 20 aminoácidos para poder sintetizar todas las proteínas que requiere ese embrión para transformarse en plántula. Bien. Disculpe. ¿Cómo ocurre esto entonces? A partir del almidón, en el caso de los cereales, a partir de los triacilglicéridos, en el caso de las legumbres, yo voy a obtener sacarosa que se va a transportar hasta el embrión para proveer de energía y de esqueletos carbonados. Y tanto en los cereales como en las oleaginosas, o sea, tanto en el endosperma como en el cotiledón, las proteínas me van a proveer de asparragina y de glutamina que se van a transportar al embrión para poder proveer de todos los grupos amino que requieren para la síntesis de los 20 aminoácidos que me va a permitir sintetizar todas las proteínas que requiere el embrión para terminar con la germinación. ¿Esto hasta cuándo va a ocurrir? Hasta que emergen las primeras hojas y esta plántula puede comenzar a hacer fotosíntesis y cuando puede comenzar a hacer fotosíntesis ya no va a requerir del aprovechamiento de sus sustancias de reserva para poder realizar su metabolismo y para poder vivir. ¿Cómo funciona la fotosíntesis? Para que estos vegetales se hagan independientes de las reservas y que puedan generar sus alimentos a partir de la energía lumínica, es lo que vamos a ver en la clase que viene. Eso hace que este organismo pase a ser de un organismo heterótrofo a un organismo autótrofo, porque no va a requerir de las reservas para su metabolismo. Esas reservas se han estado acumulando durante la madurez de estas plantas. Por ejemplo, en el caso de un cereal, se va a ir acumulando en los granos del cereal. En el caso de una papa, por ejemplo, se va a ir acumulando en el tubérculo. Ahí va a estar la reserva que va a permitir la posterior germinación. ¿Cómo se sintetiza ese almidón, que es el que se ha estado acumulando? Ese almidón se acumula gracias a una serie de metabolismos. Nosotros tenemos la sacarosa, que es la molécula, como ya saben, por la que se transportan los glúcidos a través de los vegetales, que se obtiene gracias a la fotosíntesis.
Entonces, esa sacarosa va a ir al órgano de reserva, a la semilla en el caso de cereales de oleaginosas, al tubérculo en el caso de aquellos vegetales que acumulan sus reservas en tubérculos, y ahí se va a degradar en glucosa y fructosa. Me va a dar glucosa 6 y fructosa 6. La glucosa 6 fosfato me va a permitir la síntesis del almidón, para lo que, como ustedes saben, se tiene que activar como ADP glucosa para de esa manera poder hacer la síntesis. Todo esto va a ocurrir en el interior de los amiloplastos, que es el plástido en el cual está guardado el almidón. ¿Cómo nosotros decimos que es a partir de ADP glucosa que se incorpora a una cadena de glucosas? Pero esa cadena de glucosa alguna vez tuvo que iniciar de cero, y para eso actúa la fosforilasa, que es una enzima que permite que reaccione la glucosa 1-fosfato con la glucosa para darme un dímero de glucosas, liberando el fosfato. Ese dímero de glucosa es el precursor sobre el cual luego la almidón sintasa puede empezar a agregar moléculas de glucosa activadas como ADP. Pero las moléculas de glucosa activadas como ADP no pueden incorporarse a una glucosa suelta, sino que tiene que haber por lo pronto un dímero de 2 glucosas para que comience la síntesis. Ahí sí, gracias a la acción del almidón sintasa, la glucosa puede ser incorporada para aumentar el número de glucosas que va conformando esa cadena. En el caso de los triglicéridos, en la semilla, se puede dividir en 3 etapas su síntesis. Por un lado, se produce el glicerol, ustedes saben cómo, a partir de glucosa se obtiene el glicerol en el citoplasma, y luego la síntesis de los ácidos grasos, que ustedes han visto, el metabolismo de síntesis de ácidos grasos que se hace en plástidos, y finalmente la esterificación del glicerol con los ácidos grasos, o sea, la reacción en la cual el grupo carboxilo del ácido graso se reacciona con el grupo alcohol del glicerol, una reacción éster, para dar el monoglicérido cuando reacciona 1, el diglicérido cuando reaccionan 2 y el triglicérido cuando reaccionan 3, un conjunto de reacciones que ocurren todas en el retículo endoplásmico liso. Para ello, la sacarosa, que es la molécula a través de la cual se transportan las sustancias para ir a la sustancia de reserva, en las oleaginosas también, va a ir a la síntesis de glicerol en el citosol, va a permitir a través de piruvato acetil-CoA, malonil-CoA, ustedes ya lo vieron, la síntesis del ácido graso, del palmítico, del esteárico, y esos ácidos grasos que fueron sintetizados se van a transportar hasta el retículo endoplásmico, en donde van a hacer las reacciones de esterificación con el glicerol para darme el triacilglicérido. De esta manera se va a ver sintetizado el triglicérido a partir del glicerol que fue sintetizado en el citosol y de los ácidos grasos que permitieron estas reacciones de esterificación en el retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico, los triacilglicéridos van a ser liberados para cumplir con sus metabolismos. Finalmente, nos queda la síntesis de las proteínas en las semillas. Este tema, que es el teórico que viene, es el de fotosíntesis, y en el siguiente nosotros vamos a ver cómo se sintetizan las proteínas, pero lo que necesito que sepan es que para sintetizar esas proteínas se requiere de aminoácidos. Esos aminoácidos son los que están en los cuerpos proteicos, conformando las proteínas en las semillas, y para sintetizarlas, yo lo que voy a hacer es, a partir de las reservas que va acumulando la planta adulta, voy a empezar a sintetizar proteínas para acumularlas en la matriz proteica de los cereales o en el cuerpo proteico
de las legumbres y oleaginosas. En esos cuerpos proteicos o en estas matriz proteicas están las proteínas de reserva. Esas proteínas de reserva fueron sintetizadas en el vegetal a partir de los aminoácidos sueltos, a partir de aminoácidos individuales que fueron sintetizados finalmente en el citosol a partir de la información que estaba en el núcleo de las células. Ya en 2 clases vamos a ver cómo se produce esa síntesis de las proteínas en los vegetales que conforman esta reserva en cuerpos proteicos en legumbres y en la matriz proteica en los cereales. Bueno, cuando se ha formado la semilla, que ha acumulado el almidón en los cereales, los triglicéridos en las oleaginosas y las proteínas en la matriz en los cereales y en los cuerpos proteicos en las oleaginosas, ocurre la maduración de la semilla. En la maduración de la semilla, primero se interrumpe la conexión vascular, o sea, la conexión que existe entre la semilla y la planta que la está generando. Se produce una pérdida de agua, la semilla desciende a 10-12% de humedad, disminuye muchísimo la actividad enzimática, eso hace que el metabolismo tienda a su mínima expresión, y disminuye el consumo de oxígeno. Disminuye el consumo de oxígeno. Es decir, que esa semilla luego será sembrada, germinará, me dará la planta adulta, y a partir de la planta adulta, bueno, yo sacaré lo que cosecho como la ganancia de toda esta producción, y por otro lado sacaré semillas para reiniciar el ciclo sembrándolas nuevamente. A partir de la producción del grano, yo puedo obtener lo más común, harinas a partir de los cereales y aceite a partir de las oleaginosas. Con esto hemos visto en líneas generales 2 o 3 ejemplos en los cuales el metabolismo se comporta de una manera, si se quiere, exigida, y de esa manera lo que ocurre es que nos permite analizar, tanto en el caso del animal en ayuno como en el caso de las semillas en germinación, cuáles son las posibilidades metabólicas y cuáles son las imposibilidades metabólicas. Al mismo tiempo, lo que nos ha permitido analizar es que no todo lo que uno piensa que cuando ve el mapa se puede ir de cualquier lado a cualquier lado es posible, sino que es necesario comprender el organismo del que se trata y la situación en la que se encuentra para poder saber si es posible realizar determinados metabolismos. En la próxima clase vamos. Disculpen un segundo. Disculpen. Les decía que en la próxima clase lo que vamos a completar el metabolismo con los últimos pasos metabólicos que nos falta incorporar, que son aquellos que tienen que ver con la fotosíntesis. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiere saber. No, profe. Bueno, ¿cómo vienen para el parcial? ¿Ni empezaron? Ahí la vamos llevando, profe. Bueno, bien. Nos vemos entonces el lunes próximo, 8:30. Gracias, profe. Chao, Gracias, hasta luego. profe. Hasta luego. Profe. Gracias, profe.